11 de la mañana, 25 minutos. Tenemos espacio en Málaga al día para hablar de todo. Hemos hablado de salud relacionado con la Semana Santa. Hemos hablado también en la primera hora del programa sobre fotografía, sobre artículos como el incienso, como los capirotes. Hemos hablado también del cautivo, pero ahora vamos a hablar, no sé si lo saben, de flores y sobre todo de orquídeas, porque se trata de una especie, las orquídeas silvestres, muy exótica y una de las más bellas de los campos malagueños. Precisamente la provincia atesora el 45% de las especies catalogadas en España como orquídeas silvestres y el 60% de Andalucía. ¿Qué tienen estas plantas para que nos llamen la atención, aparte de su belleza y aparte de que las encontramos muy cerca de nosotros? Bueno, eso no lo voy a responder yo, lo va a hacer Álvaro Martín, que es biólogo de Málaga Ciencia. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Málaga Radio un lunes como hoy, un lunes que para ti será de vacaciones, no de vacaciones. Pues bueno, aquí los científicos, pues yo hoy, por ejemplo, tengo prácticas. Así que nada, de lunes a miércoles seguís al pie del cañón. Sí. ¿Y de qué son esas prácticas, Álvaro? Bueno, pues yo trabajo con insectos. Estoy haciendo prácticas con control biológico de plagas. ¿Y a los insectos les gustan las orquídeas, no? Muchísimo. ¿Por qué? Bueno, en general todas las plantas con flores, ¿no? Tienen una coevolución con los insectos, ¿no? Y las orquídeas en especial, como vamos a hablar ahora, tienen una relación muy estrecha con los insectos. Las orquídeas llaman la atención el aspecto que tienen porque es una planta realmente bonita. ¿Por qué lo de silvestre? ¿Es que hay diferentes tipos? Claro, porque la que suelen vender en las tiendas es la Phalaenopsis, que es una especie de Sudamérica. Bueno, Sudamérica y Asia. Obviamente una planta súper exótica, de selva, ¿no? Pero lo que no tenemos tan claro es que incluso aquí mismo en España tenemos orquídeas. Ya si nos pasamos a los antiguos griegos, cuando se describieron por primera vez las orquídeas, el nombre orquídea viene de orquis, que en griego significa testículo. Porque las orquídeas que tenemos aquí en el Mediterráneo no son como las que compramos en las tiendas. Las que compramos en las tiendas son plantas epífitas. Eso quiere decir que viven sobre otras plantas. Sí. Viven arraigadas a árboles o plantas así, ¿no? Pero las que encontramos en el Mediterráneo son distintas, son geófitas. Quiere decir que geo tierra, fita planta, ¿no? ¿Qué nacen ahí? ¿Cómo? Que nacen ahí, en ese sitio, ¿no? Tienen un bulbo. Y en el caso de esta orquídea, ¿no? El nombre les viene, lo de orquis, porque tiene dos bulbos. Su ciclo normalmente es que en verano van desarrollando uno. Y en invierno van consumiendo las reservas del otro. Y así van turnando uno y otro, ¿no? Y así son la mayoría de las orquídeas del Mediterráneo. Y con aquí en Málaga, por ejemplo, que se va prolongando los días de calor con esto del cambio climático, que el verano ya no queda circunscrito a los meses que conocemos de verano, sino prácticamente a la totalidad del año y a pocos meses de invierno. ¿Esto afecta a este proceso que nos acabas de explicar? Pues sí, porque bueno, este año ha sido muy favorable por las lluvias, pero los años que ha habido sequía, pues ha dado problemas, ¿no? Hay estudios que utilizan las orquídeas porque son un grupo muy, muy sensible para ver, por ejemplo, hay ciertas especies que están subiendo en latitud. Es decir, por ejemplo, si algunas especies que son más numerosas aquí en Málaga, pues a lo mejor están subiendo por arriba de España, ¿no? A lugares más fríos y con más lluvias. Pero en general es un grupo, ¿cómo decirlo? Que se ve bastante perjudicado, no solo por el cambio climático, sino también por la actividad humana, ya que nacen en la tierra, dependen mucho de las condiciones de la tierra, y encima de ser plantas vistosas, sufren mucho de robos, entre comillas, ¿no? De robo y de que la gente tome las flores. Por ejemplo, en 2024 en Aragón, en la zona de los Pirineos aragoneses, robaron como 3 ejemplares de una orquídea que la llaman zapatito de dama, porque tiene como el labelo, que es la parte que sobresale, que es como una lengua, parece como un zapatito, ¿no? Ajá. Y es que hay gente muy interesada en coleccionarlas. ¿Pero la roban de dónde? Del Parque Natural. Claro que eso está prohibido, no se puede hacer porque está protegido. Sí, encima están en peligro esas orquídeas. Esta fiebre de las orquídeas no es nada nuevo, esto viene desde hace siglos. Desde el siglo XVIII y XIX ha habido como una obsesión, ¿no?, por las orquídeas. En esa época no era solo la orquídea, era cualquier tipo de
artefactos. Esa imagen que tenemos del británico, del francés que iba acumulando máscaras africanas, cosas así, pues igual pero con las orquídeas, porque conforme se iban colonizando Asia y América, vieron estas plantas y daban mucho como virtud el tener tu colección de orquídeas y ser capaz de cultivarlas, porque son plantas muy difíciles de cultivar. Fíjate qué curioso, ¿no? Este mundo desconocido de las orquídeas, o sea, que era un objeto de deseo. Sí, De por querer supuesto. acapararlo. Ujú. Y aquí en Málaga es así, es una provincia que acapara el mayor porcentaje de orquídeas silvestres de Andalucía, un 60%. Hombre, es un porcentaje muy alto. Eh, Aquí la mayoría de orquídeas, para que la gente cuando vaya al campo mejor pueda encontrar alguna, ¿no? Son pequeñitas, son, no sé, quizá unos 20 centímetros de alto como mucho. Yo sobre todo lo que encuentro son, la llaman orquídeas abejeras. Y la llaman así porque la flor tiene forma de abeja y de hecho no es casualidad. La flor está diseñada para engañar a los machos de la abeja. Pero hasta un nivel inimaginable. Rollo, la flor imita las feromonas de la hembra. Y el macho entra en un proceso que se llama pseudocúpula. El macho se piensa que es una hembra, la flor, la monta, y la flor, al moverse, le pone encima su polen. Las orquídeas, al contrario que otras plantas, no tienen un polen como en polvo. Está como en un par de estructuras más rígidas que se llaman polinios. Eso lo deja sobre el abdomen o el tórax del insecto y el insecto pues sigue cayendo en la trampa, ¿no? Y va a otra Bueno, flor. qué interesante, ¿no? Es decir, la perfección de la naturaleza, ¿hasta qué punto llega? O sea, la orquídea simula la forma de una abeja hembra Ujú. para que de esta manera atrae al macho y así también la polinización, ¿no? Una vez que Claro. llega. ¿Y de qué color son las orquídeas aquí? ¿Color? Pues no son colores súper llamativos, ¿no? Pero sí son algunas rosas, blancas, amarillas. Hay una variedad increíble, no hay muchos géneros. Respecto a lo de las abejas, no siempre son abejas, también hay avispas. Hay una en concreto que es muy bonita, creo que es de mis favoritas, que se llama Ophrys speculum, que la llaman espejo de Venus, ¿no? Tiene una superficie, el labelo, esta parte que parece una lengua, tiene una superficie reflectante que imita cómo la luz incide en las alas de la avispa hembra. Esta en concreto una especie de avispa, Dasiscolia ciliata, que es que la ves, comparas la flor con la hembra y es que son súper parecidos. No solo refleja la luz ultravioleta de manera similar, sino que encima tiene su pelito y estudios han visto que es que son exactamente los mismos compuestos. Son hidrocarburos que se encuentran tanto en la hembra, que lo utiliza para que el macho reconocerla, como en la planta. Y son químicamente iguales. Bueno, la orquídea es la maestra del engaño. Sí. Porque, desde luego, yo no sé si la gente conocía estos detalles, pero yo me estoy quedando aquí asombrado. O sea que fíjate, la orquídea, que además la tenemos. Comentabas que tú cuando las ves por aquí, ¿en qué zonas de Málaga se pueden ver? Pues no son súper raras, pero sí tienes que irte por lo menos a la sierra. O, por ejemplo, yo soy de Alora y en el Hacho hay orquídeas de esta abejera, no la Ophrys speculum en concreto, no estoy seguro, pero sí otras especies de orquídea. Cualquier sitio así como de sierra, suelen estar debajo de otras plantas, son... Hay que buscarlas. Sí, a mí me parece realmente interesante por el hecho de que es como un juego, ¿no? A ver si veo algunas. Son poco numerosas, pero si se busca se encuentra. Comenzábamos la entrevista diciendo que estábamos asociados a las orquídeas que nos venden, que no son tanto como las que vemos aquí. Ujú. Vamos a hacer una defensa por las que están aquí también están protegidas, o podemos ir al campo y coger alguna planta. No. Cuéntanos, venga, vamos a echar el freno. En general, todas las orquídeas, ya sean, por ejemplo, la exótica, hay un convenio que se llama el convenio CITES, que es el Comercio Internacional de Especies Silvestres, que prohíbe que tú vayas a cualquier selva y te la traigas, porque es que eso, ya sabemos por la historia, ¿no?, que eso no sale bien. Vale. Acaba mermando poblaciones de especies que son poblaciones poco numerosas y que dependen de unas condiciones muy específicas. Como hemos visto, pues dependen de una especie de insecto. Y bueno, normalmente una especie de insecto, no todas dependen de la polinización por una especie concreta de insecto, pero
son muy vulnerables a eso. Y aquí en España, pues no recomendamos para nada recolectarlas. Solamente sí, verlas. Sí. Yo para mí es como ver un cuadro, ¿no? En plan, tú lo ves en el campo, la disfrutas y ya está. Es que, ¿sabes lo que me despista a mí lo de silvestre? Porque silvestre suena como a que surge de la naturaleza sin control. Claro, ¿se les llama silvestre por este motivo o se les llama silvestre porque se les llama, pero aún así cuentan con una protección? Porque todo lo que se habla de hierba silvestre es como hierba, ¿no? Bueno, silvestre era para diferenciarla de las exóticas, ¿no? Las que traemos de fuera. Aunque sean silvestres, nos referimos más bien a que crecen en el campo, porque en verdad no es una planta tan rara. Pero era para separarla de eso, de las pomposas especies exóticas que encontramos en las tiendas. Entonces, claro, ya es que yo estoy reestructurando toda la información que nos das. Al no ser posible cogerlas, al no ser posible tenerlas de la naturaleza, claro, la que se vende, por eso es diferente, por eso es otro tipo, porque la que se vende sí que se puede adquirir o... Yo creo que incluso si se vendían son las que tenemos aquí, no llamarían tanto la atención. Yo creo que en cuanto a estética son similares, por ejemplo, a los jacintos o a los narcisos. De hecho, son plantas relacionadas genéticamente, ¿no? Son del mismo grupo. La orquídea y los jacintos, los narcisos. Pero realmente es porque la Phalaenopsis es un bombazo. Es una planta que se ha encontrado manera de cultivarla, porque es más complicado de lo que pensamos. Las orquídeas, no solo la fecundación es diferente a otras plantas, respecto a que tienes que coger esos polinios, ¿no? Esas bolsitas de polen, sino que también que las semillas son minúsculas y dependen de un hongo para germinar. No es como otras plantas, pues yo cojo la semilla, la pongo en la tierra y ya está, no. Estas necesitan un grupo de hongo específico, porque sin él no pueden germinar, no tienen energía para germinar. Oye, qué interesante, Álvaro, traernos el mundo de las orquídeas a esta mañana de Málaga al Día y conocer lo interesantes no, o sea, el atractivo que tienen y sobre todo esos mecanismos de defensa y de polinización que han desarrollado. Mira, estoy viendo que se pueden visitar los caminos de las orquídeas en Jimena de Líbar. Hacen tours para ver orquídeas, porque esta es la mejor época del año para verlas, como acaba de llover y tal, y ahora empiezan los días buenos, pues es perfecto para visitarlas. ¿La primavera, en general? Sí, depende de la especie, claro, pero normalmente es entre marzo hasta mayo, así. Cuando ya llega junio no aguantan más la calor. Estas plantas, como son geófitas, como he dicho antes, ¿no? En cuanto hace mucha calor se secan y se queda el bulbo en la tierra hasta el próximo año. ¿Cuándo empiezan a surgir? También Suele ser con las primeras lluvias Hombre, no estoy seguro, depende también de la especie, ¿no? Pero en otoño, invierno, empieza la parte vegetativa que se llama, ¿no? Las hojas y el tallo a salir, y ya cuando han conseguido energía suficiente, pues sacan la flor en marzo, abril, mayo. Pues vamos a hacer esa invitación a que sigan la ruta de las orquídeas que hay aquí. Hay 7 en concreto aquí en Málaga, 7 rutas: La Trocha, Cañada del Olivar, la Cuesta de la Barca, la Dehesa, Arroyo de Atajate y Camino de Atajate en Jimena de Líbar. Y vamos a recordar lo que las hace identificativas cuando las veamos, pues precisamente los detalles que nos habías contado, Álvaro, que simula una abeja. Hay que echar la imaginación, pero sí. Hay que echar la imaginación, pero si no. Aquí hay fotografías que se demuestran, ¿eh? Si no, ¿sí? que parecen una abeja, y sobre todo, pues que vean también la belleza que tiene esta planta ya de por sí, exótica, pero eso sí, que la dejen donde está. Sí. Que la dejen donde está. Álvaro Martín, biólogo de Málaga Ciencia. Ha sido un placer hablar contigo sobre orquídeas y que nos abras un nuevo mundo, que ahora que se lleva tanto lo de hacer senderismo, pues también nos fijemos en la naturaleza, en lo que nos rodea y podamos identificar y saber un poco más sobre aquellas plantas que tenemos a nuestro alrededor. Será un placer contar contigo de nuevo la semana que viene. El placer es mío. Muchísimas gracias, Álvaro, que vaya bien las prácticas a pesar de que es Semana Santa. Muchas gracias. Que la disfrutes. Nosotros continuamos en Málaga al Día.